¿Alguna vez te has detenido a pensar en un hombre que se atrevió a desafiar tanto a un rey como a los cielos? En los próximos momentos, descubre cómo Elías, contra todas las probabilidades, invocó no solo fuego del cielo, sino también una verdad capaz de sacudir tus creencias. Observa cómo un solo hombre cambió el destino de toda una nación y cómo esto puede transformar tu percepción sobre la fuerza y la fe. ¿Sabías que la historia de Elías no trata solo de milagros, sino que también guarda un sorprendente secreto que puede transformar tu visión sobre el propósito y la fe? Sigue con nosotros para descubrir cómo este viaje puede impactar tu vida. Pero atención, lo que estás a punto de conocer puede ser más impresionante y poderoso de lo que imaginas. Elías, uno de los más destacados profetas del reino del norte de Israel, fue testigo e instrumento de milagros extraordinarios registrados en las Escrituras sagradas. Sin embargo, incluso después de tantos hechos notables, hubo un momento en que fue presa del miedo y un profundo desaliento, especialmente ante la rebeldía y desobediencia del rey Acab. Fue en este contexto que Dios le dio a Elías una misión audaz: anunciar una sequía severa sobre la tierra. Elías proclamó: «Por el Señor, el Dios de Israel, no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra». Durante ese tiempo árido, Dios cuidó de Elías de manera notable. Le indicó que se refugiara junto al arroyo de Querit, al este del Jordán, asegurando que los cuervos le llevaran pan y carne por la mañana y por la noche, mientras él bebía del agua del arroyo. No obstante, con el paso del tiempo, el arroyo se secó por la falta de lluvia, y Elías tuvo que seguir una nueva instrucción divina. Dios entonces guió a Elías hasta la casa de una viuda en Sarepta, una mujer profundamente afectada por la sequía. Cuando él la encontró, estaba a punto de preparar su última comida con lo poco que le quedaba de harina y aceite. Elías, en nombre del Señor, aseguró a la viuda que sus provisiones serían renovadas milagrosamente día tras día. Y así sucedió. El recipiente de harina nunca se vació, y la jarra de aceite nunca se secó, según la promesa de Dios. Pero el milagro no terminó ahí. En un momento trágico, el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperada, ella cuestionó a Elías, pero él inmediatamente llevó al niño a su cuarto, se tendió sobre él 3 veces y clamó a Dios con fervor: «Oh Señor, mi Dios, por favor devuelve la vida a este niño». Dios escuchó la oración de Elías y el niño fue restaurado a la vida. Elías entregó al niño a su madre, quien emocionada reconoció: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera». Después de estos acontecimientos, Dios convocó a Elías a un enfrentamiento épico contra los falsos profetas de Baal y Aserá. En el Monte Carmelo, Elías desafió a todo Israel a presenciar quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas paganos clamaban sin éxito a sus deidades, Elías preparó un altar y en una oración sincera invocó al Dios de Israel. En respuesta, un fuego arrasador descendió del cielo, consumiendo por completo el sacrificio, incluso después de haber sido abundantemente empapado con agua. Esta demostración innegable de poder reveló la supremacía del verdadero Dios ante todo el pueblo. Así como Elías enfrentó a los falsos profetas, frecuentemente somos desafiados a defender nuestros valores en un mundo lleno de distracciones e incertidumbres. El coraje que él demostró es una invitación para que cada uno de nosotros permanezca firme en nuestras convicciones, incluso cuando parezca que estamos solos. Con valentía y determinación, Elías proclamó: «Reúnan a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, sostenidos por Jezabel».
Obedeciendo la convocatoria, el pueblo y los profetas se presentaron en el lugar donde el poder de Dios fue revelado de manera innegable. Este episodio transformador marcó no solo la historia de Israel, sino también la de Elías, reafirmando la fuerza de la fe y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Ante una gran multitud, Elías hizo un llamado directo. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces síganlo a él. El pueblo, sin embargo, permaneció en silencio. Elías continuó: Yo soy el único profeta del Señor que queda, mientras que hay 450 profetas de Baal aquí. Hagamos una prueba. Traigan 2 toros. Ellos elegirán uno, lo prepararán y lo colocarán sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Luego invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. El pueblo consideró justa la propuesta y aceptó. Elías, entonces, desafió a los profetas de Baal. Elijan un toro y prepárenlo primero, ya que son muchos de ustedes. Clamen a su Dios, pero no enciendan el fuego. Ellos prepararon el toro y comenzaron a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «¡Oh, Baal, escúchanos!». Pero no hubo respuesta, ningún sonido, ninguna señal. Danzaban frenéticamente alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte, tal vez realmente sea un dios. ¿Quién sabe si está ocupado, viajando o incluso durmiendo y necesita que lo despierten?». Ellos gritaron aún más fuerte y en su desesperación comenzaron a cortarse con espadas y lanzas, como era costumbre, hasta sangrar profusamente. Estos rituales de automutilación eran comunes en los cultos de fertilidad de la época, un intento desesperado de atraer la atención de sus dioses. Este contraste resalta aún más la simplicidad y el poder de la oración de Elías, quien confió plenamente en un Dios vivo y verdadero. Continuaron con sus invocaciones hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no hubo respuesta alguna, ninguna señal, ningún Dios los escuchó. Llegó entonces el turno de Elías. Él pidió al pueblo que se acercara. Reconstruyó el altar del Señor, que estaba en ruinas, usando 12 piedras que representaban a las tribus de los hijos de Jacob, a quien Dios había dicho: «Tu nombre será Israel». Con estas piedras, Elías erigió un altar en nombre del Señor y cavó a su alrededor un foso lo suficientemente grande como para contener 22 medidas de semillas. Luego colocó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces ordenó: «Llenen 4 jarras con agua y viertan sobre el sacrificio y sobre la leña». Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua corrió y llenó el foso alrededor del altar. A la hora del sacrificio vespertino, Elías oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, actuando conforme a tu palabra. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás trayendo su corazón de vuelta a ti». De repente, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua del foso. Al presenciar este evento, todos cayeron con el rostro en tierra y gritaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este episodio extraordinario, registrado en 1 Reyes 18, versículos 19 al 39, demostró de manera incuestionable el poder del Señor sobre los falsos dioses. ¿Cuántas veces nos sentimos como Elías, enfrentando desafíos que parecen insuperables? Así como él, quizás tú también estés en una batalla, espiritual, emocional o incluso física, donde parece que luchas solo por la verdad. La historia de Elías nos recuerda que con Dios
nunca estamos realmente solos. La multitud no solo vio el fuego celestial, sino que también presenció el fervor del ministerio de Elías. Indignado por la apostasía espiritual del pueblo y los falsos profetas de Baal, Elías enfrentó estos desafíos en el Monte Carmelo. Incluso en inferioridad numérica, no dudó. Ante 450 profetas de Baal y otros 400 profetas de Aserá, su valentía era incomparable, evocando la audacia de David contra Goliat. Elías, al igual que el joven pastor de Israel, se enfocó en la grandeza de Dios y no en el tamaño de sus oponentes. Esta perspectiva le dio la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. El valor de Elías es un ejemplo esencial para cualquier líder que busca promover cambios. Primero, demostró una determinación inquebrantable, desafiando creencias contrarias, incluso en una situación de total desventaja. Segundo, priorizó honrar al Señor por encima de sus propios miedos y riesgos. Finalmente, su compasión por el pueblo prevaleció sobre su frustración con la rebeldía de ellos. Elías deseaba sinceramente que el pueblo se volviera a Dios. Así como Elías buscaba llevar al pueblo de vuelta al camino correcto, estamos llamados a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden influir positivamente en las personas a nuestro alrededor. ¿Qué actitudes podemos tomar hoy para ser instrumentos de transformación en la vida de quienes nos rodean? Después de este increíble evento, Elías realizó otro milagro. Oró por el fin de la sequía y a partir de una pequeña nube, Dios envió una lluvia torrencial. A pesar de sus victorias, Elías enfrentó un momento de gran fragilidad. Cuando supo que la reina Jezabel había prometido matarlo, huyó al extremo opuesto del país. Debajo de un árbol, pidió a Dios que le quitara la vida. Este momento de agotamiento y vulnerabilidad está registrado en 1 Reyes 19. Aún así, la historia de Elías en el Monte Carmelo sigue siendo un poderoso testimonio de valor, fe y la supremacía del Dios verdadero. El siervo regresó varias veces sin traer novedades. Sin embargo, en la séptima vez informó: «Veo una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, surgiendo del mar». Elías inmediatamente instruyó: «Avísale a Acab que prepare su carro y parta antes de que la lluvia lo detenga». Poco después, el cielo se cubrió de nubes oscuras, el viento sopló con fuerza y comenzó a caer una lluvia torrencial. Acab partió, mientras la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustó sus vestiduras y corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. Estos eventos, descritos en 1 Reyes 18, ocurrieron después del enfrentamiento en el Monte Carmelo. Después de eso, Acab le relató a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluida la ejecución de los profetas de Baal. Furiosa, Jezabel amenazó a Elías, prometiendo matarlo antes del día siguiente. Asustado, Elías huyó para salvar su vida. Llegó a Beerseba, en Judá, donde dejó a su siervo y continuó solo por el desierto. Exhausto y desanimado, se sentó bajo un enebro y oró, pidiendo a Dios que le quitara la vida, diciendo que no era mejor que sus antepasados. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo que comiera. A su lado, Elías encontró pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a dormir. El ángel apareció nuevamente, animándolo a comer más, ya que el viaje sería largo. Fortalecido por ese alimento, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. En el monte el Señor le preguntó a Elías por qué estaba allí. Entonces Elías expresó su dedicación al Señor y lamentó la infidelidad de Israel, que había roto la alianza, destruido los altares y perseguido a los profetas de Dios. Se sentía solo y perseguido.
este momento no marcó el final de la historia de Elías, sino un punto de inflexión. Dios no lo abandonó. Al contrario, le dio fuerzas, reafirmó su propósito y lo redirigió a su misión, asegurándole que aún había trabajo por hacer. El Señor le instruyó a Elías salir de la cueva y ponerse frente al monte. Mientras esperaba, Elías presenció fenómenos impresionantes: un viento poderoso que dividía montañas, un terremoto y un fuego. Sin embargo, el Señor no estaba en ninguno de estos eventos. Después del fuego vino un susurro suave. Al escucharlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. La voz de Dios le preguntó nuevamente, y Elías repitió sus quejas, mencionando su celo por el Señor y la persecución que enfrentaba. Entonces el Señor le ordenó regresar por el desierto de Damasco, ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor en el oficio de profeta. Dios aseguró que Jehú eliminaría a los que escaparan de Hazael, mientras que Eliseo cuidaría a los restantes. Además, Dios prometió preservar a 7,000 israelitas que no se habían inclinado ante Baal. Según se narra en Segundo de Reyes, capítulo 2, Elías fue llevado al cielo de manera extraordinaria. Pocas personas saben que Elías es uno de los 2 únicos hombres mencionados en la Biblia que no experimentaron la muerte física, el otro siendo Enoc. Este hecho singular plantea cuestiones fascinantes sobre el plan de Dios y cómo Elías desempeñó un papel único en la historia de la salvación. Mientras caminaba con Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Esta escena notable demuestra el poder y la cercanía de Dios. Curiosamente, Elías reaparece en la transfiguración de Jesús, siglos después, al lado de Moisés. Este momento extraordinario revela cómo la vida de Elías sigue resonando en el plan divino, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento. La historia de Elías continúa enseñándonos valiosas lecciones. Al igual que él, enfrentamos momentos de cansancio y desesperación. Pero el Dios que nos creó conoce nuestras debilidades y nunca olvida sus promesas. Él renueva nuestras fuerzas, incluso cuando nos sentimos abrumados e incapaces de seguir adelante. Elías, un hombre de fe inquebrantable, enfrentó a reyes y desafió a falsos profetas con valentía. Incluso en un período de casi total apostasía en Israel, sabía que el juicio divino llegaría y tuvo el valor de proclamarlo. La historia de Elías nos desafía a ser valientes y fieles, incluso cuando la verdad es difícil de expresar. Si Elías, un hombre como nosotros, fue capaz de realizar hazañas tan grandiosas confiando en Dios, ¿qué nos impide vivir con la misma fe inquebrantable? ¿Estamos listos para escuchar el suave susurro de Dios en medio del ruido de la vida? También nos recuerda que, incluso en medio de la soledad, Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos para cumplir nuestro propósito. Elías, quien fue llevado al cielo hace tanto tiempo, sigue inspirando a aquellos que buscan vivir una vida de fe y dedicación. Que la vida de Elías nos inspire a vivir con valentía, fe y propósito, recordando que, cuando confiamos en Dios, Él puede realizar milagros en nosotros y a través de nosotros. Tú también puedes ser parte de esta historia de fe. Comienza ahora mismo, confiando en que Dios tiene algo grandioso reservado para tu vida.